Ahora tienen 2 casas y ahora tienen 3 casas. ¿Cómo lo hice? No me pregunten cómo lo hizo. Solo sé que tomaron decisiones. Eso marca la diferencia. ¿Ok? Cambiamos. Y finalmente, vamos a seguir Se unieron. Es cuando la autoestima, todos sabemos que es la autoestima, ¿verdad? Claro. Ya. Es cuando la autoestima y el concepto no están construidos plenamente en uno. Cuando el autoestima y el concepto que la gente opina no están construidas adecuadamente para esto. ¿Cómo se llama esto? La falta de confianza. Uno dice, no, yo me quiero. Mentira, no te quieres. Porque la autoestima no es quererse. El autoestima no es saber que yo tengo cualidades o herramientas para salir adelante. La autoestima es lo que tú piensas de lo que vas a hacer. Y eso me pasó a mí. Cuando yo estaba en el colegio, yo tenía miedo a hablar a una mujer alta, porque yo como enanito decía, ¿qué me vas a estar? Imposible, no te creo. Yo le miraba de lejitos y me contentaba mirando a esa mujer bonita de lejos. Porque tenía, ¿qué cosa? Confundido mi concepto del autoestima. Ahora no. Miro a las de 1,80 m para arriba. Señores, el autoconfianza es lo que cambia la decisión de uno. El autoconfianza es lo que transforma lo que voy a hacer mañana. No hoy día, mañana lo que viene. Amén. Y eso es otra diferencia en un ser humano. Y nosotros los latinos estamos conquistando países como estos. ¿Para qué? Para ayudar a otros de nuestros lugares, ¿verdad? Eso es lo que hace rico a una persona. Ayudar a los demás. ¿Y cómo lo ayudamos? Primero, cuando yo me preparo con mis herramientas propias y tenga la suficiente capacidad de tener herramientas que yo pueda solventar en los demás. Porque si no me preparo yo, ¿cómo puedo ayudar a los demás? Así mismo. No se puede. No se puede ayudar a los demás. Hay que primero accionar nosotros para luego ayudar a los demás. Y muchos no lo hacemos. Pasamos, por favor. Entonces, esta persona, ¿qué creen que es? Un indeciso, ¿no? Una persona sin confianza, insegura. Mientras otros están transando negocios, transando cosas, este está pensando, ¿qué será de mi vida? Y otros desde su espalda están transando cosas grandes, cosas monstruas. Pero ¿cuántos de nosotros hemos estado así muchas veces? No, no creo, ¿cómo voy a hablar con el dueño? Es imposible. Y si me dice no, ¿qué pierdes? Nada. Y si te dice sí, ¿qué ganas? Todo. Eso sí merece un aplauso. Todo. Finalmente, observar la realidad de forma negativa. La gente observa siempre a la sociedad de forma negativa. Todo lo observa de forma negativa. ¿Y saben por qué? Sí. Porque estamos diseñados desde niños así. Nos condicionaron. Nos condicionaron a ser así. La palabra no se ha metido en nuestra cabeza. No llegues tarde cuando eras niño. No vayas con el vecino. No te juntes. No se me metió en la cabeza. No. Y hemos crecido. ¿Vas a ir a la fiesta? No. ¿Vas a hacer esto? No. ¿Quieres ser millonario? No. Entonces ahí empieza el problema. Nos han condicionado desde niños a decir no. ¿No te ensucias la ropa? No, mamá. No se quedó en el anaquén de nuestra mente la palabra no. Y yo quiero hacer un reto ahora, antes de terminar. Ese reto quiero que marque la diferencia en ti. Ese reto tiene que marcar y decir a la casa cuando vayas, mira esposa, habló un hombre de 1,5 m, no sé qué dijo, pero entendí algo. Tenemos que tomar decisiones. ¿Y qué tipo de decisiones? Las que tú crees que tienes en tu mente, en tus sueños. Si no las tomas hoy, alguien va a tomar por ti. Si no la tomas hoy, alguien va a tomar esa decisión por ti. Y mañana dirás, pero yo no tomé, pues alguien lo tomó por ti. Hay una frase muy hermosa que dice Dios nos da talentos, cualidades, ¿verdad? ¿Nos da para qué? Para subsistir y para ser grandes. Pero si no utilizas tus talentos, tus cualidades, ¿qué hace Dios? Lo agarra y le da a otro. ¿Eso quieres? No. Así que te quiero retar algo. Te quiero decirte que en esta tarde, nada es casual. Si estás sentado acá es por algo. Y si yo vine acá es por algo. Yo no los conozco casi a nadie. Pero si me han invitado acá porque a mí me están pagando $100,000 por hora. Por eso vine. Pero si estoy acá es porque todo tiene un propósito en la vida. Las pocas palabras que Dios me enseña a mí,
las pocas expresiones que yo aprendí en mi vida es justamente para que tomen decisiones. ¿Sabes por qué lo digo con autoridad? Porque yo las tomo decisiones. Y cada decisión que tomo siempre fracasa. Pero no me arrepiento. Cada decisión que tomo siempre me va mal. Cada decisión que tomo siempre me va mal. Pero estoy feliz por tomar decisiones porque se me hace un hábito tomar decisiones. Y ustedes tienen que aprender a tomar decisiones, así se equivoquen. 100.000 decisiones, 999 fallan y una triunfa. Dice, bien, de los 900, uno me salió positivo. Thomas Edison. Thomas Edison, 3.600 veces la bombilla. Y en la 3.500 y su asistente lo rompe la bombilla. Desgraciado. Otros 10 años. Ahí está la decisión. Y creo que eso marca la diferencia. Entonces les reto cuál es para ustedes. Vayan a casa. No saquen su ahorro, no estoy diciendo. Vayan a casa y conversen en familia qué decisiones tenemos que hacer este año 2023. Todos queremos pasar una Navidad bonita, pero habiendo tomado decisiones, eso va a marcar algo hermoso en tu vida. Deseo de corazón que Dios bendiga vuestra vida, vuestra familia, y que el próximo año ustedes digan, vamos, tomé una decisión para comprar un departamento, una casita de 30 metros, pero ahí estamos. Entonces te diré mi 20% de lo que te expliqué. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga a todos y fuerte abrazo. Gracias. Espero que les haya gustado esto bastante porque romper los miedos es algo que yo creo que cada uno de nosotros ha pasado en algún momento. Y muchísimas gracias porque tus palabras han sido como que un bálsamo para todos, yo creo. Y bueno, ¿quieren ir al baño? ¿Quieren tomar un break o seguimos? Seguimos. ¿Nos vamos Sí. o paramos? Seguimos. Okay, we want to continue. So I'm going to present Patricia Maldonado. Perdón, voy a presentarles a Patricia Maldonado y ella viene a darles otra charla. Patricia, gracias. Excelente palabra, amo que te escucho. El miedo, ¿qué necesitamos? Una de las cosas que necesitamos es información, porque mientras más informados, prácticamente caminamos mucho mejor con el miedo. Bueno, ya vieron el flyer, okay. Un poquito para que sepan de mí. Yo soy la de este lado y trabajo con mi compañera Jenny, que no pudo estar presente. Tenemos más de 20 años de experiencia en lo que es bienes raíces. Yo solo conté hasta 20. Así es 22, me quedo en 20. O sea, ya no vamos a añadir más años. Pero es importante que sepan que siempre hemos tenido una buena relación con nuestros clientes. Siempre estamos buscando profesionales que ustedes se puedan informar para tomar una buena decisión. Hoy estamos en una casa que se llama Junio. Esta casa nos está ayudando porque siempre cuando uno va a comprar una casa, uno no necesita solo de una persona. Esto es un conjunto de profesionales. Cuando ustedes necesitan algo, nosotros los llamamos acá, nos sentamos, conversamos, porque cada uno de ustedes tiene como una idea. Capaz que es la idea incorrecta o capaz que es la correcta. ¿Por qué puse esta casa al revés? Porque todos queremos una propiedad. Pero ¿qué pasa cuando recién empezamos? No sabemos, entonces la puse al revés. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primerito, identificarlos. ¿Van a ser ustedes primeros compradores? ¿Quieren ser ustedes inversionistas? ¿Por qué digo inversionistas? Porque hay personas que ya tienen una propiedad, pero quieren la segunda. Porque ya tienen hijos, ya crecieron. Entonces, pueden ser inversionistas. No se queden con que solo llegar a una casa. Hay muchos métodos y estrategias que nosotros les vamos a guiar desde que nos conocimos hasta que ya no sé ni hasta cuándo, porque de 20 años no voy a pasar. Y también tenemos los inversionistas renovadores. Hay muchas personas que sueñan y quieren esa casa perfecta, pero les digo desde ya que la primera casa nunca es la perfecta. La tercera casa tampoco es la perfecta, porque nos vamos, el momento que estamos en lo que hemos obtenido, nos damos cuenta que no era lo que queríamos.
ahora necesitamos algo más pequeño, ahora necesitamos algo grande. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificarnos mutuamente en qué estado, en qué stage o en qué proceso están ustedes. El primer comprador, fantástico, están en el lugar adecuado porque nosotros damos bastante información. Hoy vamos a ir a lo básico, porque después lo que podemos hacer es tener reuniones ya individuales, como digo, cada quien es distinto proceso, distinta situación, y vamos a ver cómo nos podemos ayudar. Estamos esperando que hoy compren una casa, esta semana compren una casa, tampoco, aquí no hay apuro, aquí hay educación. Si ustedes saben que van a comprar algo, vamos a planear capaz que para el próximo año, está bien. Lo importante es que con los conocimientos que están teniendo de los profesionales que tienen que ver con los bienes raíces, ustedes van a ir bien en la planificación. ¿Qué es lo que tenemos? Hay personas que dicen, ok, yo quiero una casa, pero la realidad es que si van a dar el primer paso o es un tipo de inversión, se les va a aconsejar ir con un apartamento. ¿Cuál es la segunda opción? Un townhouse. ¿Qué tipo de townhouse? Hay los que son de condominios y hay los que son freehold, que le llamamos acá. Entonces, tenemos que hacer un análisis con Dream Home, con Viviana, para saber, ok, este es la siguiente. Tenemos el semi-detached, a lo que vamos creciendo o podemos planificar, son las opciones que tenemos, y la casa sola, que siempre van a escuchar aquí, el detached, que es la casa sola, que por lo general es el último paso. O sea, aquí vamos a ir paso por paso de acuerdo a sus necesidades y qué es lo que ustedes realmente están necesitando. Ok, el proceso. ¿Por qué puse esto? Es básico, pero es básico para mí, pero capaz que no es básico para ustedes. Hay personas que vienen y me dicen, tú me vas a poner con el abogado. Sí, le vamos a poner con el abogado. Me vas a poner con el señor que va a hacer la inspección de la casa. Sí, se lo vamos a poner. Pero ¿qué pasa? El primer paso que tenemos que hacer, porque todo va a ser en familia, en grupo, va a ser ver la parte del préstamo que ya viene después. Pero me voy a saltar a la parte que yo hago. En este caso, si ya tenemos la idea, ok, esto es lo que necesito, esto es lo que puedo, ¿qué hacemos? Salimos a buscar. No va a ser la primera casa. Sí me ha pasado que hay personas que la primera, esa es. Pero ustedes mismos se van a dar cuenta en el proceso, cuando empezamos a ver la casa, no, esa no me gusta, no, yo quiero esto, yo quiero el otro, o la esposa, si no está la cocina perfecta, no quiero. Perfecto. Vamos a ir a buscar, porque no es algo que no sabemos que está. En este momento hay una reducción de inventario, entonces tenemos que ver qué es lo que tenemos. En el momento que ustedes estén listos, hay que ver cómo está el mercado. Ahorita está volátil, ahorita los intereses están altos, pero es normal, porque vamos por ciclos, y este ciclo es loco. O sea, ya vemos cómo está loco, el mundo está loco, pero podemos hacerlo, porque ahora suena locura. Unos años más después, ustedes van a decir, no, esto está más loco, era que yo compré los 2 años anteriores. Entonces, eso es lo bueno, que vamos a ir paso por paso. Ya hicimos el primero, salimos, buscamos, encontramos lo que queremos. ¿Qué hacemos? Poner una oferta. ¿Qué es la oferta? La oferta es un contrato entre el vendedor y el comprador, donde se ponen de acuerdo, que vamos con la negociación, nos ponemos de acuerdo precio, nos ponemos de acuerdo la fecha del cierre, nos ponemos de acuerdo qué depósito vamos a dar, nos ponemos de acuerdo qué tipo de cláusulas, qué es lo que vamos a necesitar. Pero eso es algo que vamos a ir paso por paso, pero es paso del procedimiento. Y ahí que vamos a hacer el depósito. Cuando ustedes llegamos a un acuerdo entre el comprador y el vendedor, tenemos 24 horas para que las personas presenten su depósito. ¿Voy a perder mi depósito? No, no van a perder su depósito. ¿Por qué? Porque para eso nos tienen a nosotros. Hay momentos que les vamos a ir diciendo, no le vamos a hacer todo en el camino, pero vamos paso a paso. Encontramos la casa, ya negociamos, entonces ahora sí, reuní 20,000, 40,000, vamos a dar depósito porque le vamos a decir, señor vendedor, ahora este es mi depósito, yo soy una persona seria, estoy calificada, ya puedo comprar, ya no vendo a nadie, ya no le enseño a nadie, esta va a ser mi casa. Entonces nosotros les vamos a guiar y les vamos a decir, este es el momento. Si por A o B
la financiación nos salió, encontramos que hay muchas cosas para hacer la renovación, tenemos 5 días, no, tenemos 5 días, tenemos 5 días para hacerlo firme o podemos arrepentirnos. Le llaman buyer remorse aquí, pero realmente uno sabe por qué quiere comprar, pero realmente no sabemos la situación de la casa y pueden haber muchas sorpresas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nuestro dinero está seguro. Nos lo van a devolver si la transacción no se hace. Obviamente esto no lo pueden hacer de público a público, siempre van a necesitar a alguien que les vaya guiando y les digan cuál es el proceso. Y ahí ya le hicimos los 5 días de financiación. Como les decía, siempre va a haber condiciones. Las condiciones están ahí para beneficio del comprador, porque yo sé cómo está mi casa, pero el que está comprándola no tiene ni ideas. Entonces vamos a averiguar, vamos a traer un inspector, ustedes son los que lo van a seleccionar, nosotros les vamos a proveer nombres, porque obviamente yo no gano nada con que ustedes compren una casa que se está cayendo. Yo voy a ganar la confianza de ustedes y más clientes que me van a referir. ¿Por qué? Porque les estoy asesorando como necesitamos. De ahí tenemos las visitas. Por lo general son 2 visitas que se le pone a la casa ya cuando hicimos todo el proceso y solamente tenemos que esperar el día del cierre. Tenemos 2 visitas. Por lo general se le aconseja a las personas, si están en 2 meses, dejar la última para la última semana del cierre, que es cuando ustedes van a obtener su casa. ¿Por qué? Porque la gente, como ya vendió, a veces al sacar televisores, al sacar las cosas, les dejan puros huecos. Entonces, hasta por seguridad de ustedes. ¿Por qué? Porque todavía estamos a tiempo de preguntarle al abogado o de hacer que arreglen lo que ellos dejaron hecho. Y la otra, obviamente, antes, donde ustedes van a tomar fotos, donde ustedes van a medir, van a ver si sus muebles le quedan, no le quedan, tienen 2 visitas. Y esa, por lo general, es la regla. Y de ahí, séptimo, obviamente el abogado. Necesitamos un abogado, no cualquier abogado. Tiene que ser un abogado que haga mortgages, porque esto es bien serio. Ellos van a registrar sus nombres y el rato que alguien chequee, sus nombres van a estar ahí sin deudas que la otra gente haya dejado. Entonces es muy importante. Trabajamos con un equipo, les vamos a dar algunos nombres de abogados, les vamos a decir qué es lo que les conviene. Al final del día, ustedes son los que deciden. Nosotros simplemente les estamos dando toda la información necesaria para tomar una buena elección. Y las utilidades. Mucha gente anteriormente, los abogados hacían todo esto, pero ¿qué hace ahora uno? Por la privacidad, uno tiene que llamar al agua, a la luz, a la energía y asegurarse que uno pone su nombre y el día, tal fecha, porque nosotros empezamos a pagar parte de lo que es ser dueño de casa. Y lo último, simplemente esperar el cierre, que eso es lo que todos queremos. Y con esto yo creo que we're done, ya con esto estamos ya terminados. Este es el proceso de cualquier agente que ustedes quieran trabajar. Es muy importante que sepan esto, por eso fue que ahora lo puse de uno en uno para que sepan cuál es el proceso. Después que terminamos, si tienen más preguntas, encantada de la vida podemos conversar. Ahora voy a parar con esto para darle paso al siguiente speaker, ¿ok? Espero que les guste. Ok, gracias, Mati. Espectacular, porque son cosas que cuando somos primeros compradores, segundos, terceros, porque nos ha tocado con diferentes tipos de clientes, el nervio o de pronto el no saber se le olvidó, etcétera, entonces no se saben cuáles son los pasos. Para eso estamos nosotros, que tenemos un lindo equipo en el cual podemos ayudarles a que tomen cada decisión de acuerdo a lo que ustedes están haciendo de la mejor manera, también para que lleguen a poder estar en un modo de ganancia. ¿Ok? Entonces, en este momento vamos a presentar a nuestro broker, se llama Vikas Sharma. Thank you, Vivi. And first of all, sorry, I'll have to speak in English because my Spanish I'm still learning. Right? So I would like to thank Mr. Sosa for the wonderful, evening for Yo Soy Grande.
Yo soy grande. Yo soy grande. No me está Ya. Picas te está agradeciendo por las palabras que diste y por cómo terminaste diciendo yo soy grande, que es muy especial. Yeah. So on the other side of the note, I want to say that in my bag, my office bag, I have a book called Courage. It's maybe 100-page book, very interesting. And the courage we all need in our life, every moment, every decision making, we need the courage. Because without courage, we cannot, go one step ahead. So I appreciate for that amazing presentation and the lots of information we got from our industry partner, the two sisters, Jenny and Patricia. And I miss definitely Jenny today. And thank you for arranging that event. So let me talk about myself. Chicas, one second, let me some people. Sure. Okay, so lo que él quería y lo que él estaba diciendo, agradeciéndole a Omos, agradeciéndole a Patricia por tantas buenas explicaciones. Y él dice que en su maleta tiene un libro un libro del coraje. Por eso hizo mucha énfasis con lo que él estaba diciendo. Entonces él dice, estoy aprendiendo español, un poquito, pero ahí va, entiende, yo le ayudo. Gracias. So let me start basically from the house. And we have to buy the house and make it home. So what are the important things we have to think before we buy the house? Or what are the challenges stopping us to buy a house? We will talk about today. Tenemos que, él va a empezar a hablar de lo que es tener una casa y cuáles son las formas que muchas veces uno no sabe, pero tiene que tener y tiene que saber. So I want to ask, who's planning in the future to buy a house? ¿Quién Raise the hand, please. está pensando Alright. en comprar una casa? Acá. Amazing. Yeah, good to know that. And as an immigrant, it is our biggest dream. Instead of renting, we can buy a house. We must have our own roof, our own yard, and all the amenities we can enjoy. Como inmigrantes que somos todos, uno de nuestros mejores sueños es poder tener un techo sobre nuestras cabezas y tener un patio, tener todo lo que uno quiere tener en su casa. So let's start with the first slide here. Empecemos. And what are the important factors and components we must have to know before we buy a house? Lo que debemos saber antes de comprar una casa. So you can see here 4 important factors. One is the credit. So as all we know about the credit, we have credit cards, loans, car loans, line of credit, and we have a credit report with us. So looking into credit history, what credit worthiness and credit score. Ok, estas son las cosas que deberemos tener y saber. Uno, el crédito. Mirar la historia del crédito, de todas las cosas que ustedes han tenido en el pasado. Hay algo que se llama el historial crediticio, que nos cuenta desde lo que empezamos con lo que vamos. And the second thing is income, because when we get a mortgage, the bank wants to know that how you're going to pay the payments. So for the payments, we have to prove that we have a regular income, and that can be a different type of incomes. Ok, segundo es el income, o sea, el dinero que tenemos para comprar esta casa. Es entender de cómo vamos a poder pagar lo que llamamos mortgage, que son las cuotas mensuales de esta propiedad. And the third thing is the down payment. So when we're buying a house, so we have to put some money as a security that we call the down payment. So the details of the down payment we will talk about. Ok, el tercero es el down payment, o sea, el dinero que vamos a estar poniendo para poder tomar esta propiedad. Hay muchas maneras de cómo hacer esto y él las va a explicar. And the last thing is budgeting. So budgeting is very important. But how big the house I need it? What are the expenses related to the house? So the house I'm buying will convert to a
very peaceful and full of happiness home. So we will talk about the budgeting, and most of the time we fail because we are very emotional when we buy a house, and later on when recently the rate got increased, and so many people are suffering because of that. How to make the decision in budgeting? That is very important. Ok, esto es una parte que me gusta hablar de él. Cuando tú vienes y te sientas con nosotros, nosotros hacemos un plan de cómo vas a tener este dinero, cómo lo vamos a repartir y de qué manera es más importante para poder hacer todo, pues la compra, ¿no? Entonces a veces hay personas que tienen o mucho o tienen poco o lo tienen regado o no están en el país o cosas así, entonces se necesita el tiempo para poder hacer para poder tenerlo en orden, más que nada, saber que los tiempos son muy importantes para esta compra. And before I go to the next slide, just come in my mind, somebody saying last week that two kinds of people they regret in their life. One, they don't plan, and another one, they plan, but they never implemented the plan. Yeah. So today, we should not be either of them. Let's plan. Él quiere decirles algo. Para él hay dos tipos de personas, aquellas que planean o aquellas que no planean. Y él quiere que ustedes no sean ninguna de estas personas de esa manera, sino que planeen, pero también hagan la acción, tomen la acción. So first we talk about credit. So credit, how long the credit is established? One, if you are new to the country, maybe the credit is new. If you are almost 4 or 5 years or longer in the country, still you have a credit cards. And second, how many trade lines means how many credit cards or credit lines you have. That also is very important. Sometimes we have only one credit card for $500 and we're keeping it for a long time. That doesn't help us to establish the credit. Ok, número uno, eso es lo del crédito que deberíamos de saber. Entonces, ¿cuánto tiempo llevan con este crédito? Puede ser de 1 año a 5 años, más o menos eso se toma como que son nuevos, sobre todo para las personas que están nuevas en nuestro país y que están empezando con una tarjeta de crédito, con 2, con 3, o a veces se llenan de muchas tarjetas, a veces los bancos les dan una en cada banco y pues no está bien. Pero esa es la segunda, ¿cuántas tarjetas de crédito tienen? A veces las de $500 que uno dice la tengo y la dejamos ahí, no la pagamos, eso está creando un mal crédito. And the next is, number 3, is the usage of the credit. It is very important. If we have a credit card, the limit is $5,000. If we use the credit card over 50% of the limit, our credit score starts going down. For example, limit is $5,000, you use for $1,000, it is fine. $2,000, it is fine. $2,500, it is fine. As soon as your usage crosses the 50% of the credit card limit, the risk goes high, and Equifax or TransUnion, they bring the score down because risk is high. So never use your credit card to the max. It's better if you have used one credit card and instead of using that full, use another credit card instead of that. So that will, this is the way you can maintain your score very well. That makes sense. Ok, so eso es un tip que quiere lanzarle a las personas que a veces no sabemos cómo, entonces tenemos una tarjeta de $5 o $10,000 y la usamos hasta el tope, o sea, usamos el 99% de la tarjeta. Él dice y recomienda fuertemente de que nunca usen más del 50%, porque al usar más del 50% comienzan a ser clientes de riesgo. Entonces, si tienen 2 tarjetas y necesitan el dinero, más bien usen las 2 por 50 y menos. Even if you pay on time, like every month if you pay? Even you pay on time. But what happened in the credit statement, credit card statement or line of credit statement, you can see a statement date. So every statement date, whatever the balance, it is posted by the bank to the credit report.
If your balance on that day is high, it will get posted on that day. Even you pay next day, after 30 days, it will post another balance. So that is why it's very important for that. Once a while, if we don't have a choice, it is fine. But one more thing, if you keeping the balances for a long time, your credit score will be go down later on. Because the system can see that you have a limit of 5,000, your balance is 4,000, and from 1 year, your balance is just now 39 or 3,800. So you're keeping it for a long time. Again, credit, it's a risk. It's a system calculated. Maybe your financial situation is not right to pay it off. So it's system calculated that way also. Ok. Reina preguntaba que si, aunque si pagas cada mes puntualmente estas tarjetas de crédito, pero usaste el 100%, el 90%, más del 50%, si igualmente se baja tu crédito. Sí, sí se baja, porque esto es un sistema calculado de finanzas, entonces no hay nada que hacer. Si, por ejemplo, mantienes el mismo valor, digamos, tu tarjeta es de 500, pero debes 3.800, ¿qué pasa? Estás usando todavía ese porcentaje alto. El sistema va a notar que no tienes cómo pagar, entonces te bajan el crédito. ¿Cuál era el ejemplo que ponía? ¿Cuál era el ejemplo de cantidades que ponía? Digamos, tu tarjeta es de $5,000, por decir, y tú usaste 4.800 de esa tarjeta, usaste más del 50%. And the next, number 4 is late payment. Very important. So we are busy. Yes, it happens, right? Yes, once in a while it happens, it's okay. Bank understands, lender understands. But it's again and again happen. So we can take some precautions for that. And number one precaution is attach your credit card and line of credit with your debit account. For example, you have a Visa and line of credit with a lender, and you have account also in the A lender. So when attaching means at the minimum payment, if you forgot, they will automatically take from your debit account, and there will be no late payment reflect. Sometimes, you know why we make a late payment sometimes? We use for $2,000 and we want to pay the $2,000 in one shot and get rid of this credit card. And we have the money, but we don't pay the minimum. So there's so many reasons for that. But attach with your debit card and you're never going to face the late payments. Ok. Los pagos tardes, entonces él vuelve y nos da otro tip, que es de, si tú tienes un pago, deberías de hacerle como el link del pasaje o hacer que se pague desde tu cuenta directamente para que no tengas un pago tarde. And one more important thing for the late payment I want to talk about, students especially. When students getting a student loan, they apply for interest rebate. So that interest rebate will take time to get approved. But student immediately stop the payments of the student loan. But it takes maybe 4 months to take by the government or the agency that you don't need to pay any payments. So in those 4 months, you are not paying the payment, that will reflect as a late payment. Or somebody use your credit card for 100, 200, or anything happens. Report it right away, first of all. Or if you got a dispute with any credit card, do not stop making minimum payment. Mostly what happened, I never use it, or I returned this merchandise to Walmart and Walmart is keep charging. They did not show, the credit card not showing that you got your money back, but don't stop. Keep your minimum payments and keep the dispute on. So, él está diciendo algo de lo mismo, volvemos a los pagos tardes, él está diciendo de que aunque si estás discutiendo de que ya pagaste lo muestra o de que tienes que hacer todavía pagos, eso va para los
estudiantes también que hacen estos préstamos. Entonces, él dice, nunca dejar de pagar, aunque si no has resuelto el caso, porque si no pagas vas a salir como pagos tardes. El caso es pagar y porque eso generalmente se demora de 2 a 3, 4 meses para que tú lo puedas ver. And from the late payment, the next step is collection. And from collection, it go to judgment. Is judgment, sometimes customer has to file consumer proposal, and sometimes non-consumer proposal has to file bankruptcy. But all these things happenings from number 4. Number 5, 6, 7, 8 will never happen if number 4 doesn't happen. So just remember that. So the consequences are longer because when we have to go for consumer proposal or bankruptcy, 6, 7 years our credit is pretty much ruined. We even re-establishing, but it takes time. The lender is not looking at us in very, lenient way, or they're reluctant to lend us a future money. Okay. So, él dice que el 5, 6, 7 y 8 suceden porque el 4 no lo hiciste bien. Los pagos tardes son los que te llevan a collections, cuando ya te llaman y te empiezan a llamar, te dicen que estás debiendo este dinero y tú no respondes y toda la historia. Luego está el judgment, ya otras compañías cogen tus cuentas y ya se las dividen entre pagando y cómo hacer todas estas cosas, consumer proposal y la bancarrota que ya llegas al final, son 7 años donde tu crédito totalmente está arruinado. Or anyone have any kind of inquiry about the credit and want to talk to ¿Tienen us alguna personally? pregunta? So we open on the weekend also, so you can make appointment with Didi and you can come in the office and we can discuss about further. ¿Alguna pregunta? Dime. Yo escuché qué tan cierto es de que, por ejemplo, si tienes una deuda por pagar que estás en tu normal pago, si que lo haces no antes del cierre de la fecha de pago, tienes que hacer 2 pagos. Por ejemplo, si lo haces, yo escuché que dices bueno porque hace que tu crédito crezca rápido. Si lo pagas entre los 3 días de la fecha que compraste y 3 días antes del cierre de la fecha que tienes que pagar, eso es bueno. Pregunto. Okay, he's asking, he heard that if he buys something and he has to pay, if it's true that if he pays 3 days later after he bought something, if that makes his score go high. O sea, so if you have to do 2 payments after bought it, 3 days, and before the payment do it. Oh, Yeah, 2 payments. so 3 days and before the Okay. due date. I understand. So again, I told earlier that all the Visa, MasterCard or line of credit statements, they have a one date, it's called statement date. The statement gets generated on that day. It can be a different date for anyone else because when you apply or when you got a credit card with such a date, so the statement date established accordingly. So once a month, for example, you have a account in any bank and your statement date of your Visa is the 5th of every month. So 5th of every month, whatever is the balance is reported by your bank to the credit report company. On that day, whatever the balance and whatever the limit based on the ratios, or is any late payment happens in between, or you use more higher, whatever on that date, the score is generated accordingly. If you're on that day, if your score is low, your balance is lower, your score will go up. So it's on that day it's important. So if you're checking your credit today, for example, you will see the Visa balance is 500. You go home, you pay that 500, you check the credit tomorrow, your balance is still 500. Or even check after 1 week, your balance is still 500. But the statement date comes after 15 days. When you check after, it will show 0. So it's once a month get reported. So you pay immediately. It will not, if the statement date is the same day, then the balance is low, then it can be yes and no both, but statement date is very important in this case.
You got it? ¿Entendiste? Sí, perfecto. No, eso, Tati, no, sino que pienso que lo que está preguntando No es la respuesta. ok. I think what he was trying to say is that if you purchase something, he heard, he wants to prove that, if it's right or not. But if he buys something today, he was told that if he makes a payment 3 days after he purchases, and then makes other payment 3 days before the actual statement is due, does that help with his credit? My answer will be definitely, if I say no, I may be wrong. But it all depends on the statement date of that credit. Credit. If the statement date of 5th of every month, So for example, regardless how many payments due in that month, doesn't matter. it doesn't So matter. whatever the balance on the 5th is getting reported to the credit report. So no importa ni afecta, ¿ok? Solamente el día que lo tienes que pagar, para ese día sí lo tienes que pagar. Pero que lo hagas 3 días antes o después de tu compra, no. Check your No cambia nada. credit card statement and see there will be a statement date. So all statement dates are generated on the one date. And that date is important because that date, Equifax knows how much your balance left. And based on that, the credit score automatically gets generated. Yeah, so next one, please. Income, very important over here. So because without that, we can't survive. We have to make money. Money is very important. That's why all the lenders want to see. If you're buying a house, you're buying a house for $500,000, for example. You're putting 20% down. Your mortgage is $400,000. Your payment is $2,500 a month. How are you going to pay this payment? Could you prove what you're making, how much you're earning? So it can be a part-time, it can be a full-time, and someone can be a seasonal job, like a constructions or some jobs are seasonal. Maybe farming jobs are seasonal too. So that is very important. Bank have a different products for the different kind of incomes. Ok, la número 1 es cuando el banco quiere saber cuánto dinero haces, cómo lo haces, y el banco tiene diferentes tipos de productos para cada uno, dependiendo cómo cada uno traiga su dinero a casa. And next part of the income is, as when you're working, are you on the payroll? Payrolls, like you're getting hourly or you're getting a salary, and your employer is deducting the income tax and EI and CPP from the gross pay and giving you the net pay. That means the payroll, or we can be self-employed. Self-employed can be a sole proprietor, it can be a corporation. So payroll, where your employer deduct the taxes, self-employed, where you are paying your own taxes. So banks have a products for both of the income. Ok. So, número 2 es el payroll, es saber si tú estás en un payroll o tú eres el dueño de tu trabajo y es cómo sacan esos taxes de ahí. Entonces él dice, el banco tiene, vuelvo y te digo, el banco tiene productos para cada una de estas dos personas. Multiple incomes. So these days we have to do 2 jobs, sometimes even 3 jobs, depend everybody's monthly expenses. So even you have 2 jobs, the bank can consider the average of the 2 jobs of the 2 years. So yes, there is a part-time job and you have a full-time job. Yes, that income can be considered. And yes. Número 3, trabajos múltiples o el dinero múltiple de 2 o 3 trabajos que tengan. El banco los considera totalmente cualquier tipo de trabajo que tengan y ellos hacen como un intermedio para saber cuál es realmente lo que ganan y después de los taxes. And number 4 is self-employed. So as I told earlier, sole proprietorship, incorporation, and commission. Sole proprietorship where, for example, someone doing a cleaning business and open a business account on the personal name or register the business and open a business account on the business name. So either way, a sole proprietor
is basically, it's very, the difference is basically the corporation and sole proprietorship. Corporation, you can have partners also. And every partner have a percentage of partnership. For example, two people open a trucking company, they have 5 trucks, and they both have a 50% partnership. So out of that corporations, you can pay you as a salary, it's your own company, and you can pay the dividend in the end of the year. So corporation is lots of details in there. Yes, based on your percentage in the corporation, based on the revenue and how much the salary and dividend you're taking, the bank can accept that as an income. Sole proprietorship, where the partners are not seen much, mostly the small businesses, they open the sole proprietorship. Some I seen, one person is a plumber, one person is a carpenter, so one man show, one man company. So instead of opening a corporation that is expensive, it costs when you open a corporation. So they save the money. They said, okay, I don't need to register a business. The business is under my name. So that's called sole proprietorship. Wow. Okay, so sole proprietor es cuando trabajas para ti mismo y entonces hay varias cosas debajo de eso. Una de ellas es el sole proprietorship, cuando tú trabajas para ti como un carpintero y servicios varios de esos que tú mismo te estás pagando de ahí. La corporación, la incorporated que se llama, es cuando ya ahí puedes tener socios y puedes hacer muchas más cosas ahí adentro. Quiere decir de que ya no estás solo como la primera. And the last one is a C, commission. So there's 2 examples I can give. Our real estate agent and me, myself as a mortgage agent. When we get paid in shape of commissions. So they call it T4A. If you're an employee of an employer on payroll, end of the year you get T4. The people like us, me and Patricia, we call it T4A. Because T4A, there's income tax is not deducted. We have to pay our own income tax. And other number 5, which industry and profession you work? Let me say C, because I'm really fast with mine. okay, so la C es como cuando tú ganas en modo comisión, ¿no? Entonces es como ellos dos, ella vende casas y él es el de Dream Home, entonces es un broker. Entonces ellos les pagan en modo comisión y ellos tienen que pagar sus propios taxes. Eso quiere decir comisión. And number 5 is which industry and profession we work. You know how the lender think when they have to lend you the money. For example, during COVID, lots of things got shut down. Lots of businesses got shut down. So only essential services were open. So when we were applying for a mortgage for any client, and client is working in the health industry, they take me positive because health industry is working and fully working and with overtime. Transportation industry was also part of essential services. Restaurants, spas, the people they were in this business, they were getting a hard time to get a mortgage on that time because all the businesses were shut down. So which industry and profession works, that is very important for a lender also. Ok, para los lenders o los prestamistas es muy importante saber ustedes en qué tipo de trabajo están, o sea, en qué industria están. Porque hay muchas que cerraron, por ejemplo, en COVID, muchos cerraron, se quedaron sin el trabajo, otras abrieron, muchos abrieron otros tipos de negocios, entonces saber cómo consiguen el dinero es muy importante para los bancos. And the documents the bank can ask for income, letter of employment. Everybody knows what is exactly letter of employment. We have to request the HR, that the date of hiring, how you get paid hourly or salary, and what is your annual salary, how you get paid weekly, bi-weekly, all the details are in there. And the pay stubs, T4s and T4As, T4s for the payroll and T4A for the commission. T1 general and notice of assessment for the people, sole proprietor and corporation, because they're filing their own taxes.
So bank can ask the team of general and notice of assessment after filing taxes. So these are the list of the documents the bank may ask before they approve the mortgage. Ok, donde dice documentos, estos son los tipos de documentos que los bancos pedirían para nosotros poder mirar cómo preparamos un pago para ustedes. Entonces sería como una carta de trabajo donde puede decir exactamente desde qué día están trabajando, cuánto ganan, cómo ganan, etc. Los pay stubs, los T4s, los T4A, que son los T4s que son como cuando te pagan ellos, y los T4A que son cuando ellos pagan sus taxes. T1 que es el general, que puede coger cualquier otra persona, y los notice of assessments que nos dan cuando hacemos los taxes. So next one is a down payment. So the down payment, it can be from the savings account, it can be from the checking account. Usually the lenders, the banks, the financial institutions, they ask the 90 days history of the bank account you're using for the down payment. It can be TFSA, RRSP. One moment. I can explain the freestyle. Yeah. Primero nos explique la primera porque va muy rápido. ¿Esta? Sí, la primera. Ok, este es el modo como puedes pagar. O sea, como cuando vas a hacer el primer dinero que das para obtener la casa, que le llamamos down payment, ¿no? Entonces lo puedes pagar desde tu cuenta de ahorros, desde tu cuenta de cheque, y tienes que mostrar los 90 días que los últimos 90 días. Digamos, tú vas a hacer una oferta mañana, tú me tienes que traer 90 días de tu cuenta de donde tienes el dinero con el que vamos a dar la iniciación exacta. Puede estar en forma, puede que lo tengas ahorrado en un TFS, que es muy normal que la gente mete su dinero ahí porque tax free. Puede estar en un RRSP, ¿no? Que también el RRSP es para cuando tú deseas comprar casa. We have the RSP. So why I write it down first time home buyer? The government allowed us to use $35,000 individually used from the RRSP investments towards the down payment. For example, you have RRSP, registered retirement saving plan. Every year you're putting $4,000 to $5,000 in the RRSP. And because you save the taxes, because your gross go down and you save a partial taxes, what depend on the amount of the RRSP you purchase. So at the time of home buying, if husband and wife, they both have $20,000 in RRSP. You can apply before 90 days most of the time, or early or even later on. So the bank, the government allows you to use that $20,000 without any deductions. They will give you the money, and you can use the money to use as a down payment. How, now the question is, do you need to return that money? It's up to you. I will let you know later how you can return. Ok, para el número 3, ¿no? Si alguno de ustedes tiene un RRSP, que es un producto del gobierno, y este producto de la mejor manera los deja usar dinero, que son $35,000 de ese dinero, para comprar casa. Solamente pueden sacar para comprar casa, y de eso que van a sacar no les cobran los taxes. Entonces pueden sacar el dinero sin necesidad. Si es para una compra, obvio no se los dan a ustedes, los dan en una forma de pago hacia la casa. Preguntan si quieren devolver, si tienen que devolver la plata. Todo depende. El que tenga este producto, se lo explicamos después. Es la pregunta, si se tiene que devolver o no se tiene que devolver. Ajá, todo depende. Si tú tienes ese producto,
de la manera como lo debas de devolver, pero sí hay una manera como se devuelve en 15 años. Es demasiado bonito este producto. Pero si no lo quiero uno devolver, no lo devuelvo. No, lo debes devolver porque igual esa plata la dejaste para tu casa, pero es que tú la vas a devolver y esa plata es tuya. O sea, tú la metiste bajo el colchón, la sacaste del colchón y te la prestaste a ti. Pero, ¿quién te la va a devolver? Tú mismo te la vas a devolver. Es un cuento un poquito que te puede confundir, pero el dinero es tuyo, es siempre tuyo. Es para ti. En el momento que se dé, si tú lo tienes, te lo miramos y te lo mostramos. ¿Listo? He asked the question that if it has to return the money. I have a question. So it was before 25,000. Now it's 35,000. They raised it. Yes. Since when? Almost a year plus. Wow. And they might be doing it 50. Because house prices. Yeah, are very because high. no inflation, everything. Definitely. Yes. Yeah. That makes So, sense. let me explain you with the numbers, how to return that money. I bought a house and I used $12,000 from the RSP. And the money is in my account. I gave it to my lawyer as a down payment and I got closed. So, first 2 years, I no need to return that money. Then, but I had to return it in 15 years. So remaining years are 13 years. So what I did not return the money. So what the government do, I made, my T4 was $50,000 when I filed the taxes. So they asked me, are you reinvesting the money in 13 installments, $12,000 in 13 installments, $900 change? Are you reinvesting that money in the RSP, which when I borrow, or not? I said no. So what they're doing, my income was 50,000, now my income is 50,900 and change. Yeah, they apply it as. So the tax I save on RSP in the past, now they're adding every year, they were adding that. So it's depend on that bracket, you paying taxes of $900. If your bracket is 25%, so you're paying almost $175 in taxes more because that money is added. Yeah. But you don't need to really return that money. But That's a great deal. You're returning in some other way by increasing your income for the rest of the remaining time. That is 13 years. Right? That makes sense. ¿Entendiste o te lo...? Ok. Sí lo debes de devolver porque lo puedes devolver en dos diferentes maneras, ¿no? Una, tú haces con el gobierno un plan de devolverlo y cada mes tú le vas aportando ese dinero y vas pagando. Hay otras maneras que es sobre los taxes, dependiendo en el bracket o en el punto que tú estés para pagar tus taxes, depende de cuánto ganas. Entonces, si tú dices que no lo vas a pagar, ellos dicen, listo, no lo pagues, nosotros te lo sacamos. Y sacan como acorde con ellos y de tus taxes. Es más o menos así la manera de devolverlo. ¿Que lo tienes que devolver? Sí, lo tienes que devolver. Hay diferentes maneras, como te venga mejor a ti. And one more thing, this RSP only first time homebuyer can use it. And if somebody bought a house, they sold the house, and the 5 date years of later. selling of the house and the purchase of another house is a 5 years difference, Yeah, it's like and home. they can use it again as a first time home. Okay. So the difference from the sale and the new purchase must be 5 years. Ok, esto es otro tip que tiene este mismo producto. Esto es para los primeros compradores, que les dan todas estas excepciones, ¿no? Pero si de pronto tú tienes una casa, la vendiste y la segunda casa que vas a comprar, te demoraste 5 años para volver a comprar, vuelves a ser un comprador nuevo. Entonces puedes volver a utilizar el dinero de ese producto. And the next, the down payment source can be GIC, Guaranteed Investment Certificates, stocks, mutual funds, and the gift. So for example, the gift is given by any immediate family member.
So the financial institutions will ask to sign a form, who is giving and to whom, who's getting it, they both sign, and the amount on it. So we can use that gift letter and the gifted down payment also. Anyone that wins the lottery, you know where to come. Ok, so el número 4 es GIC, esto es otro tipo de producto que existe en Canadá. Si alguno de ustedes lo tiene, también puede pagar con ello. Stocks en el mercado, si tienen algo invertido, también pueden pagar con eso, con los mutual funds. Y la última es la carta, una carta de regalo, que por decir, alguien de tu familia inmediata, tu mamá, tu papá, tu abuela, tu hermano, tu prima, amigos, no friends, no friends, No. okay. Immediate family member. Solamente los amigos, no, entonces lo bautizas como primo. I have one question. How old has to be the person in order to receive that gift? Receive that gift? Because you must be 18 years old, because 18 years after you can buy a property, right? Yeah. Adulto en mi país, sí. Y con esa carta pueden hacer parte, pues esa carta, el dinero queda como legalizado dentro de esa carta y puede ser parte del dinero que dan para la compra. And another thing is, I will explain you about mortgages, high ratio mortgages and conventional mortgages. So next one, please. Estos son los dos tipos de mortgages de los préstamos convencionales. So mortgage industry work on a down payment, two kind of mortgages. It is based on the down payment. One is down payment less than 20%. We call it high ratio mortgage. Because loan to value, the ratios are high. So again, when the down payment is less than 20% of the purchase price, it is called high ratio mortgage. Okay, so donde dice high ratio son los que están altos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú estás pagando, son las dos diferentes maneras. Si tú estás pagando menos del 20% para comprar esta propiedad, quiere decir que tú estás entre los altos, ¿cómo se dice? Interés. Que tu interés va a ser más alto. Okay. If, for example, if you're buying a property for $100,000 and the down payment is $10,000, that is 10%, it is high ratio. If down payment is $18,000, 18%, still high ratio. If the down payment is $19,999, $1 less than 20% is still high ratio mortgage. Right? Okay. It must be 20. If it's 20, then it calls conventional mortgage. Y si das el 20, ya entras entre los otros que son convencionales y tu interés va a ser irregular o de pronto más bajo con tu crédito. So, in short, I want to say there are three companies they involve in high ratio mortgages. We call them default insurers. Hay tres compañías que hacen para los que tienen alto interés, que son insurance, default insurance. So what these companies does? These companies are CMHC, Sagen, and Canada Guarantee. CMHC is a government corporation. Canada Mortgage and Housing Corporation, it's a part of Government of Canada. So what they do, I bought a property for $100,000. I put down payment $10,000. How much is my mortgage? It's a high ratio. Is that High ratio. Yeah. So my mortgage is $90,000, right? Yeah. So this default insurance company, what they will do, they will add 3.1% of the mortgage amount in the principal amount. So the 3.1% of 90,000 add in there, and my mortgage will be, how much is the 3.1% of 90,000? About 125,000, something like that. 2,700. 27. Yeah. So my mortgage amount will be 92,700 and change.
But what is the benefit of it to us as a customer? The benefit of is we can buy the property with 10%. Because we have to involve the third party. What the third party is, why they call them default insurer. Default means if a customer defaulting in the mortgage payments, and the worst case scenario, customer lose the house and bank acquire the property and they have to sell the property to recover their loan mortgage. The government In buys it. case the bank lose any money, these insurer companies pay, I think so maybe 80 or 90% of the loss. Hmm. So this third party is beneficial for both sides. It's beneficial for lender because lender will not lose and because they're covering the risk of the lender. By covering the risk of the lender is feeling comfortable to give a mortgage with only 10%. What about the rate for that mortgage? The rate of interest you will get the best rate of the industry. Which In is the high ratio mortgages, the rate of interest are very good. 7-8%. No, whatever with the rate of interest on that time. For example, today, the rate is, for example, 3-year term is 5.84. For conventional, it's example, but for the high ratio, it can be 5.70. Also, it's not much of a difference. Yes, but still, when the amount is huge, a 0.14 is also. It's a lot. maybe- Yeah. It's definitely add on the, definitely But some for a amount. house that, let's say, for an apartment that is 600,000, would it make much of a difference between the rate of interest? The rate of interest are basically very individually by lender to lender. And depend, we're going to the A lender, like a banks, chartered banks, we have to go to the B lender based on the scenario, or we have to go to the C lender, the pilot. So B rate lender will charge the fee, and the rate of interest definitely higher, and the C lender, definitely the higher the fee, the higher the interest rate. It's all because depend The credit history. if any issue with the credit, or a customer is not able to prove the income. If But I still anyone- have the down payment. Lots of people have a cash income right now, for example. Or they do make an income, the business have a revenue, but they're showing very small when they file the taxes because their write-offs are large. So on that cases, then C lenders, the private lender and the B lenders works. Because they call it a self-declared income. You declare your income yourself. I made this much money, Yeah. and after that, these lenders are easily accept your application. So it's a lot to say, Vivi, but I'm going back to the thing with the high ratio. So everybody understand what is Yes. the role of the third party? It is definitely they're taking money because we getting benefit. Otherwise, we have to save 20% of the down payment. Okay, It's so okay. let me say that piece before. Entonces, esa parte de que él estaba hablando significa de que ellos son una buena compañía, tanto para nosotros como para los lenders o los bancos, porque ellos también pagan el 18%, dependiendo de si fuera a darse que hubiera una pérdida o cualquier cosa, ellos responden con eso a los lenders, ¿no? Entonces es buena idea si se llega a tener solamente un 10%. And the major difference between conventional and high ratio mortgages are amortization. Amortization period is a period when you will fully pay the house. So what is the definition of the 25 years amortization? If the rate stays same, if your payment stays same for the rest of the 25 years, you are able to pay that mortgage in 25 years. So in high ratio mortgage, you cannot go higher than 25 years.
So And- your payments will be higher too because you Yes. don't have an amortization of 30 Smaller years. the amortization, higher the payment, because you pay your house faster. If your amortization is 20 years, it means you pay your house in 20 years. So 20 years means less time means you paying extra payment in the principal of the loan. So in this case, conventional, you can get maximum amortization 30 years. Or you can choose to go with the 25 years and 20 years also. It's optional also, but the maximum is 30 and 25. But I have a question. Sorry, no, I ask questions. Go ahead. Okay, so what is the credit the credit number that a person can have for conventional? Because obviously high ratio, it's Yes, someone I that's understand not your question. the credit You're asking worthiness is how not much your high. credit score will be, Yeah, right? yeah, exactly. So credit rating, if someone have above 750 is excellent, 700 to 750 is good. And then 680 to 700 is basically, again, excellent, very good, fair, Mhm. right? So Yeah, this yeah. is the way the credit rating works. So important thing we need to know that majority of the lenders, they have an internal rating also. If you're going to any chartered bank, and they have their own software, and based on your individual relation, they have your internal rating too. Mm. And sometimes the score is okay. The score stays maybe a 660, 670, but there may be one late payment, there's a collection, there is overuse, or there is a loss of balances, maybe a loss. So overall situation. Credit score is important, but not everything to approve the mortgage. If you see our credit score is 680, oh, that score is not bad. But there may be some other issues with that. There may be some past issues with that. Because, for example, there's a one late payment, it stays a couple of years. It stays almost maybe 3 years, and after 3 years it gets purged. But after 2 years, the effect of the late payment is gone, but it still reflects on your credit. Okay, so ella preguntó que cuál sería el mejor score, el mejor número para poder tener en el crédito. Entonces él está diciendo 700, 750 es muy bueno y se puede hacer y se puede encontrar muy buenas cosas, pero si llegas a tener un 680, también tampoco es tan malo, es la barrera, pero el cuento es de no tener un montón de o collections o pagos tardes o muchos pagos tardes o muchas deudas por muy largo tiempo. Entonces, todo el mundo, él dice, lo más importante no es solamente tener el crédito súper bueno. Eso no es lo más importante. También hay que mirar cuál es la historia que tienes debajo de todo esto, cómo han sido los años pasados. Por eso es muy bueno venir a una cita donde uno puede mirar y se puede dar cuenta, ay, ¿qué pasó acá? Bueno, sí, se puede arreglar. Muchas otras veces, puedo decir que muchas veces las personas ya han pagado la deuda, pero sigue saliendo en su crédito, y es porque pues a ellos no es que les interese mucho borrarte de que ya pagaste. Entonces tienes que ir tú mismo y hacer la vuelta y hacerlo quitar y comprobar que ya esas deudas están pagas, y inmediatamente te salen en los próximos 28 días después de haberlo hecho. Okay, the next slide is about the term. So when we buying a house, we want to know which term is good for us. Fixed rate term or variable rate. So what is the difference? I just want to explain. And it is not necessary that you have to go fixed rate, my neighbor go, or my other family members want to fixed rate, go for fixed rate. It's all depend on your future planning, future goals, and what are your plans related to the property. The property is your principal home or investment property. It's all depend. Ok, esta parte donde dice el mortgage o el loan, el dinero que les prestan
para hacer esta compra, que sea como un término fijo o que sea una amortización que le llaman que fluctúa, ¿no? No depende, porque de pronto un familiar dice, no, cierre su mortgage porque así va a estar mejor, porque no va a pagar, porque no se le va a subir, no, eso no depende de eso. Depende de cuál es el plan que tú tienes con esa casa. Si esa casa tienes un plan de venderla en 2 años, no deberías cerrar. So as we can see, the fixed rate, fixed means fixed. If your rate is 5%, it is fixed for 5% for your term. And the term can be 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year, 7 year, and 10 year. El rate que es cerrado, el interés que es cerrado, entonces puede ser de 1, 2, 3, 4, 5, 7 o 10 años y vas a tener siempre ese. Es bueno para las personas que tienen un plan a largo plazo. So the benefit of the fixed rate, your rate stays same, payment will remain the same. Because rate stays same, your monthly payment doesn't change for that, for the term. El beneficio de este es que tus pagos nunca van a cambiar, van a ser los mismos por el tiempo que lo hayas cerrado. And prepayment penalty, for example, you got a 5-year term, and after 2 years you want to sell the property, buy another one, or you want to refinance it, and you're breaking the term, then the penalty can be huge. It can be 3 months interest. For example, you're paying $2,000 every month, and $1,000 is the interest of that. So your penalty will be $3,000, 3 months, or interest rate differential. That we can calculate only at the time of when you're going to break the term. It depends so many factors. So penalty can be huge. That is definitely a loss, but the rate is fixed, your monthly payments are fixed. Ok, so la otra parte que tiene este tipo de préstamo es de que sí, vuelvo y repito, si la idea con esta casa es de pronto refinanciarla para sacarle dinero y comprar otra casa en menos de los 5 años que cerraste de pronto, entonces vas a tener una penalización grande. And another one, the variable rate. Well, the variable rate is based on the prime. Did anyone heard the news lately? The rate going high. Yeah. The prime is going high. Everybody is talking about prime every 2 or 3, 4 months because it's going up. Lately, they increased 0.25% actually. So the variable rates are based on prime. So prime always fluctuate. So your rate can be up and down. And with the rate up and down, your monthly payment can be go higher, can be go lower. Ok, el variable, el interés variable, ¿qué es lo que significa eso? De que tu pago va a estar siempre arriba, abajo, subiendo y bajando, siempre, siempre. Nunca va a estar igual porque todo depende de lo que ese interés a lo que esté. Entonces en este momento que está alto, bajo, que sube, ¿no? Entonces todas las personas, por eso es que dicen, es que está en eso, pero eso trae una posibilidad para otras cosas. And the prepayment penalty is always in 3 months interest. That is the lowest penalty. So the benefit of the variable rates when you want to sell before your term finish, the penalty is lowest, that is 3 months interest. So, aquí es donde les digo que cuál es la parte buena que trae este tipo de mortgage, es que si en cualquier momento tú decides vender, tú decides salir de ese mortgage y tener otro porque vas a refinanciar o porque vas a hacer un movimiento con el dinero que te ha ganado esa casa, entonces no tienes un penalty tan alto y solamente va a ser 3 meses de mortgage. The next important thing is budgeting. So let's talk about budgeting now. So when you buy a house, so you have to, you want to know how much the value of the house I must have to buy and how much monthly payment I can afford it. So for that, you have to know exactly how much your other monthly expenses. So give me one expense every month, but other than that, should not be matched the other one.
what should be, ask everyone one expense they will consider, not the mortgage payment, not the property tax, but their regular expenses every month. Ok, él quiere hacerles una pregunta. ¿Qué sería algo que ustedes cada mes siempre tienen que pagar y siempre no pueden dejar, no lo pueden Comida. Hydro, insurance, Yeah. water, Let's start with a car. with the Yeah. Car loan, Yeah. insurance, Yeah. average repair, maybe the car you spend $1,000 every year for repair and oil change, that may be a $90 a month. And anything else? Food. Of course, groceries. Groceries for all kind of groceries, basically. Yeah. You go 40 Lowe's, you go Walmart, or Costco, everywhere. And number 3 is Clothes. clothing. Your Yeah, personal, clothing for your sure. personal expenses, your Yeah. dinner outside. You need to take a vacations every year, maybe Yeah. 1 or 2. That definitely will wait from your pocket. You're paying for Netflix. Dinner. Dinners. And every single thing, make a list of it. Jeez. Whatever the best of your knowledge. For example, somebody has a hobby. Yeah. Maybe somebody is going to watch the games or golfing. Maybe have a Netflix and Prime and so many $10, $12, $50. And we always forget. We always forget these small expenses, Maybe I'll be having a small baby at home and, lots of things. Because house is, end of the day, I just want to know house is important. Because as an immigrant, when we come here, house is the only a cow we can milk when we need it Yeah. and doesn't complain. Because it accumulates with the equity with the time. And I've seen so many families financially when they in the financial crunch, the equity help them. And money is very important for the peace of mind because it's not like we're making $10,000 a month and we spend down to $10,000 a month. We learn a good habits from the back home from our parents to save a bit for the rainy days. But over here, because we are in the North America and it is very, capitalism is everywhere here. So we borrow everything and borrowing very easy. Borrowing is easy, but when we pay back, our It's income not is supposed easy. to be supported accordingly. So this is very important. When we make a decision to buy a house, the budgeting is very important. I'm giving you one, piece of paper. You can fill it up. There's all expenses, and then you see exactly how much value the house really, you need to buy. And when we have extra money, we can buy a house anytime. We can buy a mansion when we have a money. But we have to start from the small. Yes? Bigger dream, small from the scratch, and move on. Ok. Gracias. Les voy a recordar un poco lo de hacer tu plan de cómo comprar tu casa, ¿no? Él dice que es muy importante tener todas aquellas cosas que gastamos mes a mes y hacer una lista de todo lo que gastas, sin olvidarte de la cena, sin olvidarte de los zapatos, sin olvidarte del gas, del carro, de todo, ¿no? Entonces haces esa lista y ahí en esa lista nosotros, por ejemplo, les enseñamos. Muchas veces solo necesitas, no. Hay muchas cosas que no necesitas y las puedes sacar. ¿Para qué? Para que ese dinero se transfiera en positivo y puedas añadirlo a tu casa, ¿no? Entonces él les va a dar una hoja donde se la llevan y ojalá que lo puedan hacer, porque la primera vez, en lo personal, la primera vez que yo lo hice, yo decía, pues no quiero nada, porque quería quitar todo, porque quería hacer otro plan. Y la primera vez que yo hice esto, y lo he hecho varias veces en el transcurso de ser propietaria, cada que la hago me encuentro con que estoy gastando cosas que ya no me interesan, que ya no quiero y que tampoco necesito. Entonces es muy bueno que lo hagan para que puedan llegar a algo. A nosotros se las ayudamos a hacer también a las personas a veces y cuando quieren, y de verdad que es una cosa que la gente también
les gusta hacer porque se dan cuenta. Yo una vez me di cuenta que una clienta pagaba un celular, un teléfono de una casa que ya la había vendido, hacía 1 año y medio y continuaba pagando ese bien. Y llevaba 1 año y medio en la casa nueva. O sea, si no me siento a hacerle eso, no se dan cuenta que estaba pagando Qué todo barbaridad. ese dinero. Entonces, es dinero que a veces se nos va así como por el bolsillo roto. Él dice de hacer todas estas cosas para que puedan ver y les insiste que nunca empiecen con el sueño grande, con la casa grande, con los 3.000 metros, no, con los 3.000 square feet, nada de eso, sino que empiecen pequeño para que se acostumbren a qué es ser propietario. Y también muchas personas ya son propietarios para su segunda, tercera, cuarta casa, que es más o menos lo que nosotros nos gusta enseñar a las personas a que vayan haciendo este otro récord, este otro negocio, de poder tener otra casa para que eso sea un dinero que les entre y no que les salga, ¿no? Ya enseñarles, pero entonces siempre hay que empezar pequeño. Empezando pequeño puedes llegar a dar pasos más agigantados, más grandes y con más seguridad. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Espero que hayan pasado un momento bien, que sea de mucha información. Y bueno, los esperamos. Yo, por ejemplo, estoy atenta a todos ustedes. Los voy a llamar para ver si quieren hacer una cita y nos podamos seguir ya uno a uno. Gracias. Hello, because I'm here, Rosemary Sanchez, and I'm very glad to be at your office. Dream Home Financial Solution has been a sponsor for last year for Canada Latina pageants. Now I'm coming to you because we want to bring the opportunity for our community, our Latin community, to really understand what's the processing right now that's happening on to get the mortgage and how the effect on the market of the rate for the industry, it's affecting every person who wants to buy a house or maybe the opportunity. Let us know. Hi Rosemary, and it's my pleasure. You give me a chance to talk. So the event is happening as a first-time home buyer event. The purpose of that, lots of people are confused on when to buy and how much the house price is going to go in the future, how the rate of interest is going to be reflect in the future. So to answer all the questions, so we are going this first time home buyer seminar on June 22nd, and all of them welcome. We will answer all of your questions, and whatever your dream of the future house you want to buy, we are here to help you, to support you step by step to get that dream true. Thank you. Thank you so much. We're really pleased to bring all our clients, all our sponsors, and perhaps the community that Canada Latina Pageant has for you. Thank you so much, Wilkash. Alrighty. See you all guys soon. Yes, we'll see you on the 22nd. Hablamos español, tu idioma.